¿Sabías que el récord mundial de los 100 metros femeninos tiene más de 35 años y nadie ha podido romperlo? En los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988, Florence Griffith Joyner cruzó la meta en 10.49 segundos, un número que parece simple hasta que entiendes lo que significa. Desde entonces, las pistas son más rápidas. La ciencia del deporte avanzó décadas. Las zapatillas generan más propulsión. Los métodos de entrenamiento son completamente distintos. Y aún así, ninguna atleta en el mundo se ha acercado de verdad. Las mejores velocistas de hoy corren alrededor de 10.60. Eso no es una diferencia pequeña en el sprint. Eso es un abismo. Los científicos no tienen una respuesta clara. Algunos hablan de condiciones del viento ese día. Otros señalan preguntas sin resolver sobre cómo entrenaba Flo-Jo. Pero nadie puede explicar por qué el récord sigue ahí, intacto, desafiando a cada generación. A veces la historia del deporte te deja con más preguntas que respuestas, y este récord es exactamente eso.